Hola, sabe el Teofilo, dándoles la más bienvenida a mi canal, donde encontrarás historias que quizás se pierdan en el tiempo, historias que quizás jamás hayas escuchado. Si te gusta el contenido, te invito a dejarme tu like, suscribirte a mi canal y compartirlo con tus amigos. Bienvenido seas, mi amigo. El mundo de los sueños. Lugares mágicos donde la vida es diferente. He escuchado acerca de los viajes astrales, aunque últimamente parecen ser más comunes y hay mucho más personas que presumen que pueden hacerlos. Hay muchos tutoriales por ahí en YouTube y en la internet que te dicen cómo entrar. Yo he intentado, pero no he podido. Llevo ya mucho tiempo intentándolo. Varias veces he sido repelido por un ser, el guardián de la entrada. Hay unos seres ahí custodiando la entrada que no dejan entrar a cualquiera, ya que no a cualquiera se le da ese permiso, a menos que tengas un trato con alguien. Al no tener yo ese permiso y no tener ese trato, siempre se me es negada la entrada de alguna manera. Recuerdo que estaba en casa de mi madre. Serían quizás entre las 8 y las 9, cuando apenas sí comienza a oscurecer. La luz se había ido, como es típico, en esos tiempos de lluvias. La cocina de la casa, alumbrada por aquel candil de petróleo que mi madre había hecho, donde en una vieja botella le había hecho un pequeño hueco a la tapadera, lo llenaba de petróleo y le ponía aquel trozo de algodón, humedeciéndolo así, prendiéndolo y haciendo así aquella lámpara portátil de petróleo. Esas lámparas son muy buenas porque ayudan a hacer o a terminar las tareas que dejaste pendientes. Pero nada más, pues dejan en penumbras la mayoría de la casa. Mi madre estaba parada en el umbral de la puerta trasera de la casa. Pude percatarme que atrás de mi madre, quizás algunos 2 o 3 metros detrás de ella, había una sombra que parecía ser de una mujer ya entrada en años, pues se veía encorvada y con los pelos de la cabeza desarreglados. Yo conozco a todas las personas que habitan en la zona, pero esa silueta no la conocía. Algo me decía en mí que algo no estaba bien. Yo sabía que estaba soñando, estaba consciente de ello. Pues esa es la parte curiosa de cuando vas a entrar en ese umbral. Sabes que estás despierto, pero también sabes que estás durmiendo y estás soñando. Nunca sabrás de qué lado estás realmente. Me acerqué un poco más para cerciorarme de qué se trataba. De pronto
aquella sombra, aquella silueta comenzó a moverse muy velozmente hacia mí. Un gran miedo se apoderó de mí. Mi cuerpo comenzaba a temblar mucho, yo diría demasiado. Se cimbraba, sentía los temblores, haciendo que hasta la propia cama temblara quizás. No lo sé. Pudiera compararlo con esos escalofríos que sientes cuando te da una gripa severa. Cómo tiemblas, no paras de temblar. Un miedo muy profundo se apoderaba de mí. De pronto, aquella sombra la tenía justamente enfrente de mí. Y de la nada, así como llegó, desapareció. Ya para ese entonces el miedo se había apoderado de todo mi ser. Llegó a mi mente las palabras de mi amigo Enrique Luna, que me decía que esos son los guardianes, que están ahí solamente para hacerte caer en pánico y así pierdas la concentración. Pude controlar mi miedo, aunque no los espasmos de mi cuerpo. Me mantuve ahí, traté de abrir el umbral ese. Aunque mi cuerpo se cimbraba y seguía temblando. De pronto, una oscuridad total cubrió todo, todo el lugar. La casa desapareció, mi madre, junto con la sombra aquella. Traté de concentrarme y de pronto vi como un aro de energía se empezaba a abrir, muy, pero muy despacio. Por más que me concentraba, como que se abría y como que se cerraba. A rato se cerraba por completo y nuevamente lo volví a abrir. Así estuve luchando no sé por cuánto tiempo, hasta que finalmente me vi sumergido en un lugar el cual yo no conocía. De repente me vi volando dentro de la oscuridad y poco a poco se hacían más visibles algunas cosas. Me han dicho, o bien me ha dicho mi amigo Enrique, que tú puedes controlar el lugar de donde deseas ir. Solamente tienes que pensar en el lugar y en la persona. Decidí ir a visitar a mi hermana, ya que hace mucho que no la veo, y pensé en ella. De pronto me vi ahí, en un lugar, en una pequeña habitación, donde apenas sí podías moverte. De repente me vi cambiando un niño, y vi como aquel niño se me quedaba viendo, mientras una niña se abrazaba a mi pierna. Pude percatarme que había tomado la forma de mi hermana. Después que terminé de cambiar al niño, de repente pude separarme de ella. Pensé que solamente la vería, pues normalmente así pasa en esos sueños. Pero después de que pude despegarme de ella, pude darme cuenta que los niños me seguían mirando. Fue cuando les pregunté acaso me pueden ver y ellos dijeron que sí. Mi hermana se quedó ahí un rato, petrificada. No sabía qué hacer. Hace mucho tiempo que no nos vemos. Comenzó a llorar y se abalanzó sobre mí, abrazándome, preguntándome que qué había pasado, que cómo le había hecho, cómo había llegado hasta ahí.
Simplemente le dije que volé. Me transporté hasta ahí. Me dijo, ¿acaso tomaste un avión o algo así parecido? Fue cuando traté de explicarle que estoy tratando de entrar en esas dimensiones que unen a todo. Pero por curioso que parezca, la forma en la que estaba viviendo ella no me era muy feliz, ya que el cuarto, aquel, apenas sí podía moverse. La puerta al baño estaba ahí, caída. Todo estaba desordenado, sucio, todo en mal estado. Me preguntaba yo en ese entonces por qué estaba viendo yo eso, si se supone que ella vive en una gran casa, rodeada de amor y de todo eso. Aunque claro, sus hijos la adoraban. Traté de explicarle, aunque ella nunca me comprendió, y le dije que era tiempo de retirarme. Así, de la nada, por la puerta de atrás, salía, y había una especie como de colina en la cual yo me aventaba y comenzaba a volar. Fue así como mi hermana se quedaba mirando cómo había llegado yo. Y así fui volando por valles, por bosques. Fue cuando de repente llegué a una zona desierta. Iba volando un poco alto. Recordé que me han dicho que hay fuerzas que te están vigilando, o que hay brujos, hechiceros, que andan buscando viajeros como yo, que es mejor volar lo más bajo que puedas, para que así no seas fácilmente detectado. Así que por miedo a ser acechado por algún tipo de esos brujos, bajé lo más que pude. Pero tenía miedo, sabía que si me caía quizás no podría volver a volar. Y entonces quizás quedaría encerrado ahí por siempre. Esos pensamientos cruzaban por mi mente cuando de repente me vi volando sobre un gran y profundo río, rodeado de árboles gigantescos. Aquel río era profundo en verdad. Muchos árboles habían caído sobre él, pero era tan profundo que solamente algunas ramas salían. De pronto me vi parado sobre lo que parecía ser una cruz negra. Ahí estaba yo parado arriba, justamente donde hace la cruz. Ahí estaban mis pies, mientras iba agarrado de la otra parte que sale hacia arriba. Miré hacia abajo y vi que iba sobre una especie de carreta o algo así. Aunque claro, íbamos dentro del río. El agua no era muy clara, pero podía ver los lomos de los animales que arrastraban la carreta. Entre esos animales iban quizás algunos 8 bueyes grandes, muy grandes, de largos cuernamentas. También iban algunos rinocerontes, elefantes, todos se veían muy musculosos. Iba muy tranquilo yo ahí, posado sobre aquella cruz negra, cuando de repente uno de los animales se me quedó mirando y pude escuchar cómo le decía a los demás: «¡Hey, miren! Traemos un polizón aquí».
¡Hey tú! ¿Qué haces allá arriba? ¿Por qué vienes aquí de polizón? Me decían. Yo les dije, yo no sé qué hago aquí, yo solo sé que venía volando. Sí, cómo no. ¿Quieres viajar gratis, verdad? Sin pagar. Tú sabes que se tiene que pagar, me decían. No, no lo sabía. Yo no sé. De pronto nos vimos en la orilla. Y así, todos esos animales salían ahí, a la orilla. De pronto nos vimos ahí en lo seco, bajo los árboles. Dos hombres salieron de entre los árboles. Parece ser que eran los dueños de la carreta. Pronto me vi platicando con ellos dos, los cuales me cuestionaban qué rayos hacía ahí. Eran un tipo de aborígenes. No sabría decir de qué tipo. Quizás se parecían en parte a esos que sacan en las películas, pero no del todo. Lo que sí traían algunos tatuajes o algo así en las manos, en el pecho, en la cara. Les dije que yo tenía que ir a ver a un hechicero. Les dije su nombre, aunque curiosamente se me olvidó. Uno de ellos me enseñó un pequeño camino bajo los árboles, un sendero, y me lo mostraba. Tienes que ir hacia allá. Le dije, ¿encontraré acaso al hechicero por allá? No es hechicero, es hechicera. Y sí, me dio el nombre del pueblo, o vaya, del valle, donde habita, pero no lo recuerdo. No sé si se me fue borrado, porque está prohibido decir los nombres. Pero uno de ellos, el que era un poco más bajito, me dijo que comenzara a correr, que no quería verme ahí. Y yo le dije que por qué tenía que correr, que no era necesario. Y con voz esta vez un poco más cortante, me decía que comenzara a correr, pero ya. Lo único que vino a mi mente fue, estos malditos tan pronto yo comience a correr, seguramente me lanzarán algo y tratarán de asesinarme aquí. Mientras aquel pequeño hombre sonreía. Bueno, pequeño comparado con el otro. Aunque a decir verdad eran mucho más altos que yo, con aquellos cuerpos llenos de músculos. No sin llegar a ser gordos, claro. Al darme cuenta de su sonrisa malévola, le dije que no estaba dispuesto a morir ahí, y menos en manos de ellos. Fue cuando el más grande se molestó con aquel, porque de alguna forma él se había delatado. Sacó de entre aquel taparrabos una especie de arma hecha de madera y quiso golpear al otro. El otro de la nada sacó un filoso machete y en menos de 5 segundos la batalla había terminado. De 2 o 3 machetazos le había hecho pedazos el cuerpo a aquel otro aborigen. Por alguna razón sabía que el próximo era yo, ya que en los ojos de aquel aborigen había solamente odio.
En cuanto terminó de caer el cuerpo al suelo del otro, de pronto vi volando aquel filoso machete por los aires, directo hacia mí. Con una velocidad impresionante, apenas sí logré esquivarlo, quedando ahí ensartado justamente a un lado mío, que si me hubiera quedado ahí, seguramente habría acabado conmigo. De alguna forma supe que aquel aborigen intentaría de nuevo hacerlo. Solamente recuerdo que tomé el machete y lo puse frente a mí, ya que había caído al suelo por esquivar aquel filoso machete. Y tan pronto agarré aquel machete y lo puse enfrente de mí, con el filo hacia afuera, aquel aborigen aparecía frente a mí, como queriendo abrazarme y hacerme daño. Pero aquel filoso machete detuvo aquel golpe, cortándolo a la mitad. Yo no supe cómo fue que alcancé esos reflejos pero tan veloces. Pero pude matar a aquel aborigen. Fue como así, de nuevo. Traté de alejarme de ahí lo más rápido que pude, de aquel bosque de penumbras. Fue cuando de repente de nuevo me vi transportado en mi pueblo. Pero curiosamente las casas ahora no eran como yo las conocía. Aún se parecían mucho, es muy cierto. Pero ahora estaban como chuecas, como si las personas que las hicieron no sabían de construcción o algo así. No lo sé, aparte de que estaban pero muy dañadas. Como si algo hubiera pasado por ahí aplastándoles partes a cada una de las casas. Había vidrios por donde quiera y pedazos de metal retorcidos. Puedes sentir que estás en tu pueblo. Puedes ver a las personas. Puedes sentir que las conoces. Puedes sentir que son los mismos. Pero aún así, tú sabes que no estás en el lugar del que tú crees estar. De pronto me vi ahí y alguien gritaba desde allá, muy abajo entre las calles, diciéndome que me alejara de ahí, que dejara de andar alebrestando a la gente, que toda la gente debía de creer en un Dios al que no recuerdo su nombre, porque ese Dios era el que gobernaba ahí. Alguno de ellos se burló y dijo que por qué tenían que creer en un Dios que les habían impuesto. Y yo también les decía que ese no era un Dios, que solamente era un ser más como cualquiera de nosotros. La discusión comenzaba. El cielo se ponía gris. Comenzaba a correr un poco de brisa. Nuevamente, todo, todo se fue tornando tan gris hasta ponerse oscuro. Y de la nada, nuevamente estaba en este lado y despertaba. Así terminaba mi gran viaje por la dimensión de los sueños.
Curiosamente, pude ver que los ricos allá en aquella dimensión son más pobres que uno. Pero los pobres siguen siendo pobres, aunque viven mejor que los ricos, ya que los ricos que de este lado viven en grandes mansiones, viven allá en casas muy, pero muy pequeñas, donde apenas sí pueden moverse, y no tienen una vida llena de lujos como la que está aquí. Solo espero poder hacer viajes y más viajes, y así les contaré más.